Hoy, hermanos, estamos 24 de abril de 2026 y el título de la prédica se llama A la manera de Dios. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias, Señor, por este día. Estamos aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has hecho posible, Señor, que estemos aquí. Y te agradecemos, Señor, porque en este momento te pedimos que seas tú hablando, que tu palabra, Señor, que nos traiga palabras de vida y que sirva de consuelo para nuestras vidas. Y también para edificarnos, Señor, y llevarnos, Señor, a la estatura de varón perfecto, que esa es la meta por la cual tú nos llamas, y llegaremos por la gracia tuya. Y todo esto lo dejamos en tus manos, sabiendo de que tú estás con nosotros en todo tiempo. Lo dejamos en tus manos todo, Señor, y que seas tú hablando. Y te damos las gracias en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Como bien dice el título, A la manera de Dios, voy a citar el libro de Génesis, en el capítulo 7, del verso 1 para adelante. Voy a saltear algunos versículos también, ¿sí? Dice que Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca, y con él y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios, de los animales que no son limpios, de las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios lo había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, y el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo y 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y por 40 noches. De ahí voy a continuar un poco más el versículo. Conocemos esta historia, ¿no? La hemos leído tantas veces, en el cual el Señor protegió y guardó. Por la maldad que había en el mundo, se había reproducido mucho. Entonces el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces el Señor solo encontró gracia a Noé, y por extensión a sus hijos, y por el cual el Señor los guardó para que no pasaran por el diluvio. Y podemos ver que en la Escritura que el Señor siempre guarda a su pueblo en situaciones difíciles para que preserve la vida de ellos. Aunque Noé y sus hijos no evitaron pasar por el diluvio. Ellos estuvieron en pleno diluvio. Ellos estuvieron cuando las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y comenzó esa tempestad fuerte en el cual comenzó a inundar todo. Ellos estaban presentes en ese momento. Ellos estaban ahí, pero ellos estaban dentro de un lugar reservado por el Señor, y que fue construido por la mano de Noé, pero bajo las indicaciones del Señor, bajo las indicaciones de qué árbol tenía que ser talado y hacer la madera para que puedan él estar ahí y preserve la vida de él, su descendencia, y también de los animales que el Señor había dicho que tenían que entrar. El Señor los había guardado para que no pasen y no perezcan ellos. No se les evitó pasar por el diluvio, pero ellos no murieron y no fueron inundados en el diluvio. Entonces, eso nos dice que realmente el Señor siempre utiliza sus formas y métodos muy particulares, y que para el hombre en muchas ocasiones hasta lo cuestiona, ¿no? Cuestiona de que por qué el Señor obra de una manera poco peculiar, ¿no? No es la forma convencional, y necesariamente el Señor utiliza ese tipo de cosas para avergonzar a los sabios de este mundo. Y cuando vemos la forma como fue construida el arca, pues tenía una forma bastante particular, ¿no? Dice que tenía, a ver, ¿dónde está la extensión? Bueno, aquí lo estaba viendo. La extensión tenía en aproximado, están medidas en codos, ¿no?
que algunos ponen la medida que son 44 punto tantos centímetros, que es y hay otros que dicen 50. Bueno, personalmente me parece que son 50 porque es la medida egipcia y cuando escribe Moisés esto, pues era en un contexto en el cual estaba en apogeo los egipcios. Es más probable que sea la medida egipcia, no la medida romana que se da. Y entonces el aproximado del tamaño de esta arca era pues un rectángulo largo que tenía como 150 metros de largo por unos 25 metros de ancho. Y de altura tenía algo de 22 metros. Entonces, ese era las dimensiones que el cual había el Señor escogido, que tenía que hacerse al pie de la letra, porque en esa forma de construcción de un barco, pues no era un barco, era un arca. Pero en la actualidad, si alguien que conoce sobre navegación diría que es una forma absurda para poder preservar vida ahí. Tendría que tener otras dimensiones, tendría que ser tendría que tener una proa, la base tendría que ser curvo, como son los barcos normales. Pero en este caso, el Señor no se valió de un barco para salvarlos, se valió de un arca con dimensiones pocas, peculiares y la estructura también bastante singular. Pero el Señor utilizó ese mecanismo. El Señor siempre utiliza las cosas a la manera de Él y bajo las indicaciones de Él. Y la indicación era de que Él tenía que hacer de la madera del ciprés ser construida el arca. La madera del ciprés tiene ciertas peculiaridades, que realmente es una madera muy resistente. Y no solamente resistente, sino que también aguanta y no se pudre. O sea, el tiempo de putrefacción no es como las demás maderas. No es muy dura ni tampoco muy liviana. Es una madera ideal que el Señor había seleccionado y le había dicho que tenía que ser construido de esa forma y con una determinada madera. Y que le pase brea, ¿para qué? Para ser impermeable también. Entonces, vemos que realmente cuando el Señor manda que algo se haga a la manera de Él, Él da ciertas indicaciones de lo que se tiene que hacer. Pero en ese momento de las indicaciones que el Señor le dice a Noé cómo tiene que ser, posiblemente Noé muchas cosas pasarían por su cabeza. Es muy probable que hayan visto barcos de navegación como eran, pero esta forma, según vemos en el texto y las medidas que le da, no parece ser un barco. Parece más, como le digo, es un arca rectangular, largo, con divisiones internas donde van a estar los animales y también va a estar Noé con su familia. Parece más como si fuera la forma como si fuera una caja de un zapato, pero un poco más alargado, pero con dimensiones grandes. Esta forma el Señor había decidido que sea en el cual iba a preservar la vida de Noé y de sus hijos y su familia. Su simiente estaba ahí. Dios iba a utilizar aquello, lo que para el hombre le parecía locura, para Dios no era locura, sino por el contrario, era el mecanismo y la forma perfecta de lo que se tenía que hacer. Porque desde luego el Señor no pidió el consejo de Noé, o Noé no fue a pedir el consejo de otros fabricantes que podían hacer también canoas eso. Desde luego le podrían haber dicho a él, si fuera el caso, que realmente estás loco, porque, bueno, aparte de eso, que le dijeron aquello, sino que no sería concebible para una persona normal de que un barco sea construido, o digo, de esa manera y sobre todo en el cual el Señor iba a salvar la vida de Noé y de los animales. Noé en su época fue visto como un loco, definitivamente. Nunca había llovido, solo había un pequeño rocío pero nunca había llovido y menos podían imaginar cómo serían unas cataratas. Pero el Señor había designado que de esta forma tenía que preservar la vida y la tierra iba a venir juicio sobre ella y por el cual el Señor había designado que Noé y su familia estén dentro del arca. Y no solamente eso, que el arca tenía algo bien peculiar, que no tenía timón. No tenía timón. ¿Te imaginas estar dentro de un barco que no tiene timón, no tiene proa? Es como manejar un auto sin timón.
Es que realmente era la condición en la cual tenía que ser así. ¿Por qué? Porque no era el que iba a dirigir el camino, no era él el que no iba a estar bajo el control de él dentro del arca. Era el Señor mismo quien era el capitán, era el Señor mismo que lo iba a conducir. Simplemente él estaba como a la deriva, así como cuando el Señor lo sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, no le dijo dónde iba, ni a dónde va, qué iba a pasar. Simplemente él salió confiando y sabiendo de que el Señor le había dicho, y si el Señor lo dice, así tiene que ser. No se le evitó las cosas o las peripecias que pasó a Abraham en el camino, pero era necesariamente la forma en que el Señor había escogido a la manera de él cómo llamar a sus hijos. Noé no iba a ser el que iba a dirigir, él no iba a ser el capitán del arca, porque no tenía timón. Y aparte, de eso siempre se trata nuestra vida en relación al Señor. Es que siempre tenemos que estar a la merced del señorío de Él sobre nuestra vida. La confianza plena, aunque todo esté en adversidad, en que Él tiene el control. Partiendo desde la indicación, cuando el Señor le dice, haz de tal forma, construyelo así y todo, ya con eso uno tenía la seguridad, pues lo mandó el Señor entonces, y como el Señor lo ha mandado, lo hago, entonces será así. Aunque no lo comprenda uno, aunque uno no comprenda cómo es posible que de esta forma el Señor pueda, pues exactamente fue de esa forma. Los caminos del Señor a veces no lo llegamos a comprender cómo nos lleva por diferentes lugares y terminamos en cierto lugar. A veces pasamos por aquí y el Señor permite. Dice la Biblia que todas las cosas suceden para bien para los que aman al Señor. Todas las cosas. Lo lleva para bien. Aún que el creyente o sus hijos en cierta forma comienzan a andar medio extraño y terminan teniendo la cosecha de su propia siembra. Aún así, eso el Señor lo utiliza para bien o termina haciendo con esa situación algo que termina siendo de edificación para él, porque todo termina para bien para sus hijos. Noé no evitó el diluvio, él estuvo presente en el momento del diluvio, pero él estaba dentro de un lugar donde no le iba a pasar nada. Él estaba en un lugar donde la protección del Señor estaba plenamente ahí. Es más, la palabra dice, a ver, vamos aquí, espera un momento, que fue el Señor mismo quien cerró las puertas del arca. El Señor cerró las puertas del arca y eso no se abrió hasta que el Señor determinó cuándo tenían que salir. Ahora, pensemos por un momento, fueron 40 días y 40 noches de diluvio. 40 días donde el abismo sale, de las profundidades del mar sale el agua, sube, y de arriba, que sabemos que arriba de esta, que le llaman la bóveda celeste, viene el agua, que arriba hay agua, entonces se abrieron las cataratas de los cielos y comenzaron a inundarse de abajo y de arriba. Noé y su familia no estaban viendo, recuerden, de que solamente había una puerta arriba, en la parte posterior del arca, en el cual el Señor le dijo que hiciera aquello, pero no tenía ventanas, era totalmente cerrado, era hermético. El agua no entraba, había una puerta que estaba arriba, pero él no podía ver qué estaba pasando. Pero él estaba en ese momento en el cual las cosas estaban pasando. Y donde está pasando estaba la protección del Señor dentro de ese lugar.
Es que es así. El Señor siempre guarda a su pueblo y no evita que estés en ese entorno en el cual está pasando todo esto. Por ejemplo, vemos de que el mundo está envuelto en pecado, cada vez las cosas se pervierten más, lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo, y es tan normal que el pecado lo viven a flor de piel, le es tan normal para el mundo que al creyente el Señor lo tiene protegido de alguna forma porque su espíritu está en él. No nos está evitando de que no estemos en este mundo, pero no somos parte de este mundo y no somos partícipe de aquello. De la misma forma en el cual Noé estaba en el momento del diluvio, estaba cayendo, pero a él no le estaba pasando el diluvio porque él estaba dentro, protegido por el Señor. Igual que a sus hijos, la situación puede ser adversa, puede ser totalmente, pero no deja de tener uno la protección del Señor en ese momento adverso que está pasando. Y el Señor todo lo utiliza para bien, lo vuelve para bien. Y cuando esa es la manera de Dios, a veces, en primera instancia, no lo comprendemos. A veces creemos, no, será el Señor, pero miremos otro episodio en el cual el Señor utiliza una forma bastante peculiar también para hacer un milagro. Y no es convencional. Y vamos a ver por toda la Escritura que realmente el Señor es un patrón que tiene el Señor. Es un patrón que tiene que el Señor nos sorprende con cosas que aparentemente tendrían que ser de otra forma, pero el Señor decide hacerlo de una forma y por cuanto lo hace el Señor, entonces eso es la forma perfecta. Si el Señor lo decide y el Señor permite que sea de la forma, es la forma perfecta como tenía que ser. Miren, ¿recuerdan el caso de Naamán y el profeta Eliseo? Voy a leer, en Segunda de Reyes capítulo 5 está, ¿no? Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, de su amo, y tenido en alta estima porque por medio de él, el Señor, ahora está hablando del Señor, de nuestro Señor, había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido de los arameos y las bandas y habían tomado cautivo a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba en el servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló con su señor diciendo esto. Y esto ha dicho la muchacha, que es de la tierra de Israel. Entonces el rey Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel, y fue y lo llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Voy a saltear más adelante, espérenme un momento de versículos. Más adelante dice, en el verso 8, dice, y al oír esto, Eliseo, hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, dio aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró. Y en la entrada de la casa de Eliseo, Eliseo le envió un mensajero. Ni siquiera lo trató directamente a Naamán, sino envió sus mensajeros, ¿no? Diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne te será restaurada y quedará limpio. Vemos de que el Señor acá utiliza a un profeta, a Eliseo, a su siervo, para hacer un milagro. Y manda que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y esto al comienzo le causa indignación a Naamán. ¿Por qué? Porque ¿acaso no hay mejores ríos y ya está más limpios de donde venía él?
Pero estaba el tema en la obediencia. Ahora, es como si te dijera, ¿no? El Señor te mande a hacer algo y te mande algo que realmente tú dices, pero de esta forma tiene que ser, pero no tiene sentido, diría tu mente. No tiene sentido, es que exactamente es eso, no tiene que tener sentido. Se trata de cuestión de obediencia, no de que tenga sentido o no que pueda ser comprendido. ¿Cuándo viene la comprensión y la razón? Cuando ves el milagro hecho y concreto. Cuando ves el milagro concreto, entonces automáticamente dices, verdaderamente el Señor estaba en todo esto y no lo veía, mas ahora mis ojos lo ven, mas ahora puedo entender de que el Señor hace las cosas a la manera de Él, no a la manera de nosotros o la manera que nosotros creemos que tiene que ser las cosas. Y cuando es a la manera de Él, vamos a encontrar que a veces tiene unas formas bastante peculiares. O vemos cuando a este hombre que había sido ciego de nacimiento, escupió lodo, le puso en sus ojos y le hizo unos ojos nuevos. Y ahora ve. O vemos en el caso del profeta Eliseo cuando ora por el niño, se echa en el niño y sopla en la boca del niño y le da aliento y se levanta. Bastante peculiar, ¿no? Una forma... Pero el Señor utiliza unas formas muy distintas que son a la manera de Él. ¿Y por qué el Señor lo hace de esa forma? Uno, que Dios es soberano. Y dos, eso nos lleva a pensar si realmente, o sea, eso nos lleva a una situación que cuando el Señor dice algo, automáticamente va a salir por delante nuestro entendimiento, nuestra forma de ver las cosas, y eso se va a poner primero, se va a parar ahí y va a decir, aguanta, ¿será así? Entonces tiene que ser confrontado, tenemos que ser confrontados cuando el Señor manda hacer algo. Y como somos confrontados, automáticamente ahí hay una barrera en la cual uno dice, ¿así será o no será? Entonces cuando uno pasa aquello y simplemente obedece, ve el resultado, se concreta. Entonces, siempre el hombre se trata de poner por delante y querer entender y poder explicar de por qué Dios hace determinadas cosas. Pero Él es soberano. La palabra dice que sus pensamientos no son los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y como sus pensamientos son más altos, su forma de proceder es muy distinta a lo que nosotros haríamos. O cuando el Señor le mandó a su profeta, en el cual le dijo, anda, ve, llégate a una ramera, ella se irá, traerás, y después le dice que le ame. Entonces tiene una forma de decir, eso como que descuadraría, ¿no? Pero no es algo que el Señor siempre va a utilizar, utilizó para dar testimonio de realmente así es el pueblo de Israel. Se irá y adorará a otros dioses y se prostituirá, para dar el ejemplo y la figura de qué es. Entonces, Dios utiliza unas formas muy peculiares. Y, y en esa forma es el cual el Señor decide obrar. En el caso de Noé, Noé obedeció y Noé no tuvo el control en nada sobre el arca. Era el Señor quien estaba guiando el arca. Vean por un momento, estaba cayendo las cataratas y el agua que subía. Esa marea, ¿cómo habrá estado? Pero el Señor, dentro del arca, estaba totalmente en la protección, bajo el abrigo del Altísimo. Cuando uno está en esa protección, está totalmente seguro de que nada le puede pasar. 40 años en el desierto, sin la protección de Dios, no llegan ni siquiera el primer año. Aún siendo ese pueblo rebelde, aún quejándose, 40 años
con alimentos, con sustento. Esa nube que los cubría en ese sol intenso que había, y en la noche la columna de fuego que los calentaba con ese frío extremo en el desierto. De esa forma era la manera de Dios. No evitó que estuvieran en el desierto, lo estuvieron, pero la provisión y la protección del Señor estaba en esa situación. Señor, no te pido que le quites de este mundo, sino que lo protejas. Y ahí hay una protección de parte del Señor hacia sus hijos. Podemos saber de que realmente todos en algún momento hemos pasado ciertas enfermedades o nos han pasado algo por un tema de salud. Pero no quito el hecho de que haya la protección del Señor estando aún en esa situación. Ha estado la mano del Señor. No estuvo en el diluvio, pero el diluvio no estuvo dentro de él. Ellos estuvieron dentro de un lugar protegido por el Señor. Dentro de un arca de una manera bastante peculiar. Un rectángulo, como una caja alargada. Ahí el Señor decidió esa forma para protegerlos a ellos. Y en nuestro caso, ¿qué nos protege de este mundo? Pues su espíritu que mora dentro de nosotros. Porque nosotros estamos en él, estamos protegidos. Su espíritu que está dentro de nosotros, que mora en nosotros. Estamos aquí en este mundo. No lo puedes evitar porque estás aquí. Pero estás protegido de este mundo. Entonces, siempre hay protección de parte del Señor. El Señor nunca deja a la deriva a sus hijos, que aparentemente uno diría, pero estaban a la deriva si no había un timón. Pues no estaban a la deriva, era el Señor quien lo estaba guiando y era el Señor quien estaba llevando, amando como el capitán dentro del arca. Y la protección estaba. En el Salmo dice, ¿no? Solo es mi refugio, jamás caeré. Hay una seguridad de parte del salmista, es de que si es que el Señor es su roca de su salvación, está totalmente confiado. No puede caer, porque Él está en su roca y su salvación. Y ese es Cristo. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Salmo 62:7. La protección de parte del Señor. Protégeme, oh Dios, porque en ti busco refugio. Otro salmo. Bueno, podemos encontrar en los salmos que realmente habla mucho de esto. Hay una protección de parte del Señor en momentos de adversidad. En el momento de adversidad, lo que estaba pasando Noé, lo que pasaba afuera, pues no le estaba pasando a él. Ellos tenían alimento. Y es más, había quietado la boca de esas fieras que estaban dentro del arca. El Señor lo protegía no solo de afuera, sino de adentro mismo. Es como dentro del arca había un ecosistema distinto a lo que había afuera, ¿no? Un ambiente distinto, es como si fuera un momento separado de todo lo de afuera. Lo que pasaba afuera no lo afectaba a lo que estaba adentro. Adentro estaban protegidos de parte del Señor. Es como si vivieran en una cápsula, ¿no? Y la verdad que sí, y la verdad que hay protección de parte del Señor. Y siempre el Señor utiliza unas maneras bastante peculiares, que son perfectas, que son a la manera de Él. Nunca es a la manera de nosotros. El tema está en que tenemos que rendirnos y dejar que Él obre de esa manera, aunque no lo comprendamos. Solo dejar que Él obre. Porque realmente nosotros sabemos cuando decimos, Señor, te entrego mi vida, tú eres mi Señor,
estamos diciendo que realmente Él tiene señorío sobre nosotros. Y cuando hay un señorío sobre nosotros, pues es el que tiene control de nuestra propia vida. Por eso es un Señor. Por eso es nuestro Señor. ¿Qué dice en el Salmo 59? Pero yo cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Todos son promesas de parte del Señor, de protección de parte de Él. Entonces, ahí está nuestra seguridad. Nuestra seguridad está puesta en Él, estando en Él. Entonces, nosotros podemos estar confiados totalmente que realmente que el Señor está obrando, aunque la situación esté totalmente adversa. Sea enfermedad, sea escasez, sea lo que sea. Realmente, dentro de toda esa situación, el Señor está ahí protegiendo a cada uno de sus hijos. Por cuanto eres su hijo. Entonces, dejemos que el Señor obre libremente a la manera como lo está haciendo. No busquemos comprender cómo lo está haciendo. Esa parte no va a ser. El hecho de saber que el Señor lo hizo de esa forma, ¿en qué cambia? Cambia el hecho en que realmente lo haga. Ah, el Señor lo hizo de esta forma. Bien, comprende, está bien. Eso ya se siente uno satisfecho en su mente que lo dijo así. Pero el tema es que esté hecho, ¿no? Queremos lo concreto, lo tangible. Y lo tangible es de que realmente estamos aquí, estamos protegidos de parte de Él en un momento adverso en el cual el mundo está pasando. Si pudiéramos ver lo que dijo el profeta, ¿no? Señor, abre los ojos a su siervo y vio un ejército, en el caso de Eliseo, a sus siervos, pidió que le abre y vio ese ejército que estaba ahí. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Si viéramos y permitiéramos que el Señor nos podamos ver por un momento esa situación, realmente uno diría, el Señor está con nosotros y hay ángeles acampando alrededor nuestro. Hermanos, para concluir, confiadamente en la protección del Señor y confiadamente en que la manera de Él es la manera perfecta como, y confiadamente, aunque no entendamos las formas como los hace Él, porque eso es lo de menos. Lo importante es que lo hace y que tenemos la experiencia tangible, porque lo vamos a ver si ya no lo están viendo algunos. Hermanos, que el Señor los bendiga.